Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es para el Consejo Directivo 2020 y para mí un gusto tenerlos esta noche, este día, en esta sesión ordinaria del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Este día tendremos una excelente ponencia con un gran invitado, el doctor Iván Dávila, le agradezco, le doy las gracias. También agradezco al doctor Ryan Martínez, director de Ibero-American Research Network, toda la disposición que ha tenido, todo el compromiso que tienen con este colegio para compartirnos todo su grupo de investigadores con este colegio. Bueno, agradezco también a todos los colegiados y colegiadas que se conectan día a día con nosotros y a todos los que nos siguen en todas nuestras redes sociales. Les tengo un aviso. Primero, favor de registrar su asistencia. Aquí en el inicio de la transmisión tenemos un link donde es solo presionarlo para poder tener el registro de asistencia. Como segundo aviso, quiero invitarlos a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, esta es la sesión ordinaria mensual del Colegio de Médicos Ginecobstetras que tendremos el día de hoy, que se llama Tamizaje y Diagnóstico de Citomegalovirus en el Embarazo, por el doctor Iván Vladimir Dávila Escamilla. Quiero invitarlos a todos a este curso que tendremos vía online de parto pretérmino, el cual titulamos A la vanguardia para disminuir el nacimiento pretérmino. Estamos ya a unos días de que inicie este curso. Este curso será el próximo 27 y 28 de noviembre, vía Zoom. Y como pueden ver, tenemos grandes profesores internacionales, nacionales y locales. Entre los internacionales tenemos al doctor Edgar Hernández, al doctor Eduardo Fonseca, el doctor Walter Ventura, el doctor Jad Ludmir, tenemos a la doctora Wendy Cárcamo. De los profesores nacionales está el doctor de aquí locales, el doctor José Flores Ramírez, el doctor Ernesto Barrios, que es la doctora Quintero, son de aquí, de Guadalajara. Otros distinguidos profesores nacionales como es el doctor Ryan Martínez, doctora Mariana Yeli Moreno, Virginia Medina y el doctor Salvador Espino y Sosa. Este curso, bueno, está dividido en 4 módulos. Vean, inicia el viernes 27 de noviembre. El viernes 27 inicia a las 8 de la mañana, donde tendremos un gran programa. Nos esforzamos el comité científico por tener un gran programa para todos ustedes en este mes de noviembre, que el pasado 17 se celebró el Día Mundial del Prematuro. Y bueno, es uno de los objetivos del curso, tratar de aportar que nos aporte nuestro conocimiento para tratar de enfrentar este problema que es a nivel mundial. Tendremos un receso de 20 minutos y el viernes termina el curso a las 2:30 de la tarde. El sábado 28 de noviembre, bueno, iniciamos a las 9. También tendremos un receso de 20 minutos y este día, el sábado, termina el curso a las 3 de la tarde. Bueno, aquí está la inversión del curso. Vean ustedes, son precios muy accesibles. Aquí están todos los datos, todo lo que pudieran requerir, como los números de cuenta, un correo que es exclusivo para que todos los que estén interesados puedan ingresar, puedan preguntar sobre el curso, sobre este curso, el cual tiene 15 puntos para la recertificación por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos a la orden aquí en el colegio, o también pueden comunicarse conmigo para cualquier comentario sobre el curso. Bueno, entonces vamos a pasar al tema del día de hoy y les voy a dar una pequeña introducción breve. La infección por citomegalovirus es muy frecuente a nivel mundial y las mujeres están constantemente expuestas al contagio durante el embarazo, con el consecuente riesgo de la transmisión vertical.
La infección materna suele ser asintomática y solo se sospecha la infección fetal ante el hallazgo de anormalidades fetales en el estudio ecográfico. Y como lo vamos a ver ahorita con el doctor Iván, pues lamentablemente cuando a veces vemos ya los hallazgos ecográficos, ya es que esta infección pues ya tiene unas secuelas que son realmente irreversibles. Al nacer, solo 10 a 15% de los recién nacidos presentan síntomas, siendo las alteraciones auditivas y del desarrollo neurológico las más frecuentes. Al día de hoy, pues disponemos solo medidas higiénicas sanitarias para la infección de este virus durante el embarazo. Bueno, ya el doctor pues nos ahondará más sobre el tema. Escogimos este tema por realmente el impacto que tiene perinatalmente, las secuelas, como lo mencioné y ahorita lo vamos a ver, neurológicas, las secuelas auditivas, y que lo pasamos muchas veces desapercibido. Bueno, les presento al doctor Vladimir Dávila Escamilla. Él es ginecobstetra por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es especialista en medicina materno-fetal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es especialista en neuroimagen en el Texas Children's Hospital y es miembro del Sistema Nacional de Investigación CONACYT, además de que forma parte del grupo Iberoamerican Research Network. Doctor Iván, gracias por estar con nosotros. Desarrollaremos la sesión de la siguiente manera. Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y al final se las comentamos al doctor. Bueno, sin más que comentarles por el momento, gracias, doctor Iván, y le cedo el micrófono. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctora Lilia, por la invitación. Gracias al doctor Raigam, que ha coordinado pues bastante la enseñanza, pues ahora sí que a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, pues vamos a pasar voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman que se vea, por favor. Sí se ve bien, doctor. ¿Se ve? Muy Sí. bien. Voy a hacer la prueba para ver si avanzan las diapositivas. Ok. Es correcto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, como bien mencionó la doctora Lilia, bueno, el citomegalovirus realmente está pasando frente a nosotros y en la mayoría de las ocasiones no nos estamos dando cuenta. Realmente nos damos cuenta solo de aquellos casos en los cuales hay una severidad o una gravedad. No tengo ningún conflicto de intereses. Si por alguna razón o motivo de la ponencia, cuestiones de tiempo, quedara alguna duda con imágenes que pudiera yo aportar algo, son bienvenidas. Este es mi correo electrónico. Bueno, pues hablemos antes de pasar al citomegalovirus. Por lo general nosotros lo agrupamos y hablamos de infecciones intrauterinas. Hablamos por lo general de un acrónimo que es el TORCH. El TORCH no tiene nada de nuevo en el ambiente médico. De hecho, tiene más de 50 años. Antes de que pudiéramos hacer el diagnóstico prenatal con el ultrasonido, pues ya estaba descrito desde 1971 este acrónimo. Corresponde definitivamente a lo que todos ya saben. Inició siendo pues 4 agentes, uno de ellos un parásito, que es el toxoplasma, y un grupo de 3 virus bastante cercanos entre ellos, el virus de la rubiola, el citomegalovirus y el herpes. Entonces, ellos veían que en ocasiones el recién nacido tenía efectos sospechosos de que había adquirido la infección dentro del útero. Entonces, como la gran mayoría de las acciones en medicina materno-fetal, realmente las estamos pasando de lo postnatal a lo prenatal. Entonces, este acrónimo de TORCH pues inició en pediatría. Posteriormente se agregó una bacteria, una espiroqueta, que es el Treponema pallidum. Entonces, agregó una letra en el acrónimo, el STORCH. Muy bien, y el problema fue de que con los avances tecnológicos, pues se fueron agregando más agentes, como es más virus de la misma familia, como el virus varicela zoster. En 1984, el parvovirus B19,
En 1997 se agregó un virus de la coriomeningitis linfocítica, la cual era transmitida principalmente en pacientes que tenían hámster o roedores, y esto no ha parado. En el 2016, la epidemia que existió, la endemia que nos corresponde a nosotros en nuestro país y en Latinoamérica, del virus del Zika. Muy bien, entonces todos estos agentes pues hicieron imposible seguir agregando letras. Entonces se tomó la decisión de que esta O pues pudiera ocupar a todos los demás agentes, entre ellos más que no están representados ahí, como el Coxsackie, el HIV, el virus West Nile y el Trypanosoma. Muy bien, pero en la sesión de hoy me pidieron que hablara un poco de lo que me ha tocado ver en el caso acá en Monterrey, en el hospital universitario, de pacientes con diagnóstico de citomegalovirus. Bueno, hablando del citomegalovirus, es un virus de la familia del herpes, es un virus de DNA doble cadena, y la cuestión, como los virus del herpes, es que permanece latente en leucocitos y en otras células epiteliales. Esta latencia nos va a dar graves problemas en el caso de las pacientes embarazadas. Entonces, los mecanismos de transmisión son de persona a persona. Ahora sabemos mucho más cómo estamos atravesando esta pandemia del coronavirus. Sabemos muchísimo más de los cuidados para evitar el contacto, pues específicamente con secreciones de saliva, secreciones vaginales, semen, leche materna y transplacentarias. Son los mecanismos de transmisión. Tiene una incubación muy variable que va entre 3 a 12 semanas. Y esto es muy importante porque si vamos a realizar un diagnóstico, tenemos que conocer el periodo de incubación. Vamos a ver más adelante que el diagnóstico lo debemos de hacer de la infección fetal por una muestra de amniocentesis, una PCR, y tenemos que esperar a que transcurra el periodo de latencia. Como siempre, iniciamos con los datos o las cifras que están en otros países, lo cual esperemos que pronto se empiece a modificar. Entonces, el citomegalovirus es la infección congénita más frecuente, catalogada en Estados Unidos y en Europa. En el Reino Unido corresponde al 0.2 al 2.2% de todos los nacidos vivos. La importancia está en que es la principal causa de discapacidad neurológica. Aproximadamente se le atribuye un 10% de todas las parálisis cerebral infantil. En México, pues los datos son un poco más difíciles de adquirir. En la publicación del CNT, que es la guía de práctica clínica, se menciona que es la principal causa de hipoacusia y sordera neurosensorial, y mencionan ellos que es responsable de una buena proporción de los casos de parálisis cerebral infantil y trastornos cognitivos. Sí existen algunas publicaciones de cero prevalencia en mujeres en el primer trimestre, como es esta publicación en Salud Pública de México del 2014, donde lo que observan ellos pues es que básicamente la mayor proporción de positivos de inmunoglobulina G se encuentran principalmente en este rango de edad, lo cual es un gran problema porque es la misma edad, es parte de la edad reproductiva. Entonces, esto nos dice que pueden ser susceptibles a una infección y a una transmisión vertical al feto. ¿Cuál es el mayor problema del citomegalovirus? Pues que su cuadro clínico es muy amplio. El cuadro clínico es bastante amplio, desde ser asintomático, subclínico, hasta ser muy grave y letal, como es en el caso que nos compete a nosotros en los casos de infecciones fetales. Entonces, este tema es muy importante para nosotros porque estamos tratando quizá con el paciente que más se va a afectar por este virus, que es el feto y el neonato. Tenemos que hacer una diferencia en la terminología y conocer adecuadamente, ya que los términos nos pueden llegar a confundir. Tenemos que diferenciar entre una infección materna y una infección fetal, o una infección intrauterina, o una infección congénita. La infección materna, tengo solamente dos opciones
de infección. ¿Cuál es la que más nos preocupa? La infección primaria. La infección primaria es aquella en la que una mujer embarazada adquiere el virus y presenta los cambios de una infección. El otro tipo de infección que sigue siendo relevante para nosotros es la llamada no primaria o secundaria, en la cual una paciente que no está embarazada adquiere la infección por el citomegalovirus. Esta paciente que no está embarazada no quiere decir que no tenga riesgos en su embarazo. Sí tiene riesgos en su embarazo, a pesar de que en este momento aún no haya un feto en su interior. Entonces, esta sería la infección no primaria o infección secundaria. ¿Y por qué es relevante esta infección? Porque, como lo mencionaba, el virus permanece latente en algunos leucocitos y en otros tejidos epiteliales, y la paciente embarazada tiende a pasar por una inmunosupresión y corre riesgo de una reactivación o una reinfección por otro citomegalovirus de otra cepa distinta. Entonces, estos son los dos tipos que hay de infección materna. Ok, pero nosotros lo que vamos a revisar es la infección fetal. La infección fetal es en aquella en la cual vamos a confirmar que hay una infección intrauterina en el líquido amniótico. ¿Por qué es importante diferenciar de una infección primaria de una no primaria? Pues porque no tienen la misma tasa de transmisión. La paciente que tiene mayor riesgo para el feto es aquella que cursa por una infección que adquirió durante su embarazo. Tiene hasta un 30 a un 50% de transmisión vertical al feto. La infección no primaria o secundaria también tiene posibilidades de transmisión, sin embargo, es menor y está descrita en alrededor de un 2 a un 3%. Algo que nos causa demasiados problemas en el citomegalovirus y en muchas infecciones virales en el embarazo es entender qué sucede con las inmunoglobulinas. ¿Ok? Bueno, antes de pasar al diagnóstico, voy a explicar rápidamente lo que sucede con las inmunoglobulinas. Muy bien, voy a ver si sale algún color. Voy a respetar los colores. Aquí vamos a hablar de lo que sucede con la IgM. Al tener un momento de infección, ya lo sabemos, yo sé que todos ustedes están perfectamente conscientes de lo que sucede con la IgM, la cual es la inmunoglobulina que reacciona en la etapa aguda. Y vamos a ver que el patrón que todos conocemos es aquel en la cual la IgM se eleva y disminuye en aproximadamente unas 8 semanas y posteriormente se negativiza. Pero les tengo que decir que no siempre sucede un comportamiento de esa manera. Entonces, hay otro tipo de comportamiento en la IgM que tenemos que estar conscientes de él, en el cual en la fase aguda se eleva pero tarda mucho en disminuir. Este sería otro patrón de actividad de la IgM, la cual tarda en disminuir. Muy bien. Y tenemos que conocer definitivamente también a cómo se comporta la IgG. Voy a utilizar aquí el color negro. Esta es la IgG también que ya conocen todos, que se empieza a elevar de manera más tardía y es la que permanece elevada. Pero tenemos que conocer que además de la IgG, tenemos que conocer la avidez de la IgG, la cual va de menos a más en este comportamiento. Entonces, ¿qué conclusiones obtenemos de este comportamiento de las inmunoglobulinas? Bueno, las inmunoglobulinas nos van a ayudar solamente para entender la infección materna, no para entender la infección fetal. La infección materna la vamos a diagnosticar en cuanto al comportamiento de las inmunoglobulinas. Es decir, cuando vamos a sospechar en este momento, cuando tenga, en este momento de aquí para acá, cuando tenga la IgG, la IgM y la IgG positiva, pero la que tengo baja es la avidez de la IgG. ¿Ok? Entonces, repito, cuando tengo una avidez baja, pero tengo positiva la IgM y positiva la IgG.
esto me va a hablar de una infección reciente. ¿Qué sucede con las infecciones tardías? Bueno, la más fácil sería la infección tardía muy lejana, en la cual solamente tengo la IgG positiva y la IgM negativa. Sin embargo, en ocasiones estamos a este nivel, en los cuales la IgM aún se mantiene elevada y la IgG también está positiva. En estos casos, la avidez elevada nos va a orientar que no se trata de un proceso reciente. Entonces, ya conociendo el comportamiento de las inmunoglobulinas y ya conociendo que existen infecciones maternas primaria y secundaria y la infección fetal, tengo que saber cómo detectar estas infecciones. La infección primaria, como comenté, es aquella en la que tengo una esta es la que ya mencioné, IgM positiva, IgG positiva, con una avidez baja. Pero otra manera de diagnosticarla es cuando ya teníamos una serología en la cual la paciente era IgG negativa y se convirtió en IgG positiva. Este escenario es bastante raro en nuestro país. ¿Por qué? Porque no pedimos serologías a la paciente previa a la gestación o al inicio de la gestación, y esto nos deja en una gran desventaja con otros países que sí la tienen. Entonces, nuestro diagnóstico de una infección primaria básicamente lo vamos a basar en lo que mencioné: IgM positiva, IgG positiva y una avidez baja. Este es el nivel de evidencia de estos datos. ¿Por qué la IgM sola no es diagnóstica de infección reciente? Regreso 2 diapositivas. Porque la IgM puede tener un patrón en el cual dura mayor tiempo positiva, puede persistir por meses, ¿ok? Porque hay respuestas cruzadas con otras infecciones en la IgM, con otros virus, y en ocasiones algunas medicaciones inmunomoduladores nos pudieran dar resultados diferentes a los esperados. Entonces, la IgM sola no nos indica infección reciente. Voy a ser muy repetitivo. Tengo que tener una IgM positiva, una IgG positiva y una avidez baja. La infección no primaria es un problema también para nosotros. ¿Por qué? Porque normalmente no tenemos las serologías previas. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer un diagnóstico de una infección que no es primaria? Pues solamente cuando hagamos una amniocentesis y diagnostiquemos en una paciente que ya tenía las IgG positivas previas, que veamos una infección fetal. Muy bien, y lo que nos compete principalmente para nuestra charla es cómo saber si la infección tiene una transmisión vertical hacia el feto. Bueno, la única manera de diagnosticarlo es realizando una PCR en líquido amniótico. Tenemos que hacer una amniocentesis. Aquí tengo que mencionar que los hallazgos ultrasonográficos no son diagnóstico de infección por citomegalovirus ni algún otro agente. Tengo que hacer una PCR en líquido amniótico y lo más importante, como mencioné en la gráfica, tengo que esperar al menos 8 semanas de la infección materna. ¿Ok? Si no tengo datos específicos de la infección, de cuándo presentó la madre la infección, tengo que esperar hasta después de la semana 20, que es en el momento en que la filtración del riñón aumenta y va a ser más fácil detectarla en la orina fetal, que es el líquido amniótico. Entonces, la principal causa de obtener falsos negativos, me puede salir una PCR negativa en un feto que esté infectado, definitivamente que sí. La principal causa es hacerlo antes de estas 8 semanas, no esperar a este periodo de latencia. Y bueno, pero nosotros, los escenarios son diferentes. Desafortunadamente no nos llegan pacientes con serologías, ojalá y fueran más las que tengan su serología antes del embarazo, pero nosotros nos llegan pacientes embarazadas y si tenemos una serología en ese momento, tenemos 2 caminos. El mejor camino en este caso sería que la paciente ya esté inmunizada, que tenga sus IgG positivas y que
Esto es aproximadamente un 40 a un 80% de la población. ¿Por qué es el mejor escenario? Porque tiene una tasa de aproximadamente 0.5% de infección fetal y estos fetos tienen un menor al 10% de posibilidad de tener síntomas o secuelas. Si la paciente llega susceptible al embarazo, el cual es alrededor de un 20 o un 40%, tiene posibilidades de transmitir la infección en general al feto de un 40 a un 50% y aproximadamente menos del 33% tendrán síntomas o secuelas. Entonces, los números son muy diferentes en un escenario y en el otro. Desde el punto de vista del pediatra o el neonatólogo, al igual que con la paciente, podrá recibir a un recién nacido con infección con citomegalovirus y aproximadamente en general, hablando en general, tendría un 90% de ser asintomático y un 10% de ser sintomático. Este es el escenario más desfavorable, con un 15 a un 30% de mortalidad, cifras de países desarrollados, no de nuestro país, y un 90% de complicaciones. Sin embargo, este escenario de asintomático lo tenemos que poner entre comillas. ¿Por qué? Porque se sabe que en el seguimiento a largo plazo hay hasta un 10% aproximadamente de hipoacusia neurosensorial. Entonces, debemos de seguir, en el caso de nuestro equipo, seguir el neonatólogo a estos recién nacidos. Muy bien. El reto para nosotros como médicos materno-fetales y ginecólogos, pues es tratar de decirle al neonatólogo cuál de estos fetos, cuál de estos recién nacidos va a presentar síntomas. Y eso es un reto bastante ambicioso y bastante difícil. Para esto tenemos indicadores de pronósticos prenatales, como son el tiempo en el que ocurre la infección, la presencia de anomalías fetales y algunos parámetros fetales de laboratorio. En cuanto al tiempo de infección, lo que está descrito es que a mayor avanza el embarazo, mayor periodo de gestación, mayor posibilidad de transmisión. Es decir, en el tercer trimestre, el embarazo más avanzado tiene más posibilidades de transmisión vertical. Si tomamos en cuenta el periodo preconcepcional, aproximadamente un 15%, en el primer trimestre 30%, en el segundo 35%, pero el cambio muy radical para la transmisión vertical se da en el tercer trimestre. ¿Qué sucede hablando de severidad? Pues sucede lo contrario. Conforme avanza el embarazo, la severidad irá disminuyendo. Es decir, en el periodo periconcepcional, hasta un 70% de los fetos infectados tendrán severidad y así va disminuyendo en el primer trimestre un 20%, segundo trimestre un 5% y en el tercer trimestre muy raro la descripción de severidad de los casos. Quiero compartir con ustedes una publicación que está, de hecho, apenas en la publicación online, está a punto de publicarse en físico. Es una revisión sistemática en la cual estos números son los que manejan. Igual, en cuanto a la tasa de transmisión, vemos que se eleva conforme aumenta el embarazo. Sin embargo, los datos de severidad son mayores en el periodo periconcepcional y en el primer trimestre. Lo mismo se refleja para la tasa de transmisión que ya mencionamos. Si presenta sintomatologías al nacimiento el feto, esto es mayor en el primer trimestre. Y por último, algo que es lo más difícil de detectar es la hipoacusia neurosensorial. Sin embargo, está bien descrito que todos los deterioros o daño neurológico será mayor si la infección ocurrió en el primer trimestre. Entonces, no queda duda que es mucho más grave o es más severo mientras más temprano ocurra la infección. ¿Qué otros indicadores de pronóstico? Bueno, aquí es donde entramos nosotros básicamente con nuestro diagnóstico prenatal. Tenemos que informarle a la paciente
que se le tienen que hacer estudios avanzados en caso de la sospecha o el diagnóstico de una infección por citomegalovirus. ¿Qué estudios avanzados? Al menos tenemos que hacerle una neurosonografía y si nos es posible en nuestro lugar de trabajo, si hay personas entrenadas para realizarla, debemos de solicitar una resonancia magnética nuclear fetal. Esto es para hablar de un pronóstico neurológico. Se está descrito que si la neurosonografía y la resonancia fetal están sin alteraciones, las posibilidades de un daño neurológico es bajo. Sin embargo, queda fuera de estas posibilidades o de esta manera de predecir la hipoacusia. La hipoacusia no podemos en ningún momento decir que está descartada la posibilidad de que la presente. Entonces, otra cosa que podemos cometer el error, si realizamos la neurosonografía alrededor de la semana 24 y no volvemos a ver a la paciente y le decimos que no hay datos de alteraciones, podemos cometer el error de no dar seguimiento. Si hacemos la resonancia y no vemos posteriormente qué sucede en el ultrasonido, si suspendemos al momento de hacer la resonancia, podemos equivocarnos porque algunas de las lesiones aparecerán en el tercer trimestre, principalmente hablando de alteraciones del desarrollo cortical. Muy bien, y como mencionaba, nuestro papel o nuestra labor está específicamente en tratar de determinar esta presencia de estas lesiones o estos daños que pueden haber y los podemos dividir en hallazgos craneales, extracraneales, de líquido amniótico y de placenta. Y esta es una diapositiva que ya había compartido previamente, en la cual, pues, en mi área de enfoque principalmente será el sistema nervioso y coincide con que en la infección por citomegalovirus, las lesiones en sistema nervioso serán las predictoras de peor pronóstico. La lesión que más frecuentemente vamos a encontrar en cualquiera de las infecciones intrauterinas, pues será una ventriculomegalia. Se va a presentar, pueden presentarse calcificaciones, quistes, hemorragias, lisencefalia, porencefalia, nódulos, ventriculitis, polimicrogiria, disgenesia del cuerpo calloso, alteraciones infratentoriales como hipoplasia cerebelosa, lesiones bastante severas como la hidranencefalia, sinequias, las cuales inicialmente se pensaba que eran patognomónicas del citomegalovirus, se sabe actualmente que no son patognomónicas y estas serían las principales lesiones intracraneales definitivamente manifestadas en general con el espectro de mayor severidad que será una microcefalia. Revisando otras estructuras extracraneales, tenemos que hacer una visualización en los ojos, ya que puede haber lesiones de cataratas, microftalmias, lesiones en la retina. En corazón pueden presentarse defectos septales, calcificaciones, miocarditis. En el abdomen, como ya sabemos todos, datos de infección son calcificaciones, hepatomegalia, esplenomegalia, intestino hiperecogénico. A nivel pulmonar o torácico puede haber edema, derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis. En alteraciones de placenta y líquido amniótico también son conocidas las calcificaciones. La placentomegalia es rara, las placentas pequeñas, pero están descritas. Y el poli o el oligohidramnio, sin embargo, el más común es el oligohidramnio en caso de infección por citomegalovirus. Todo esto puede manifestarse con alteraciones del crecimiento fetal, con percentiles fetales menores de 10. Lo más importante mencionar es recordarles que la mayor parte de los fetos con infecciones son ecográficamente normales. El citomegalovirus, los hallazgos del citomegalovirus tienen casi 40 años de que se están describiendo de manera prenatal. Fueron de los primeros hallazgos descritos en el ultrasonido, en el cual lo primero que se evidenció fue calcificaciones intracraneales. Desde 1982 se sabía que el citomegalovirus podía ocasionar calcificaciones intracraneales. Hay revisiones mucho más detalladas de los hallazgos con imágenes bastante más actualizadas, pero yo voy a compartirles pues las que he tenido la oportunidad de presenciar aquí en Monterrey. Este es un caso de una paciente
que fue enviada a las 23 semanas por diagnósticos ecográficos de alteraciones en el crecimiento y en alteraciones del tamaño del cráneo. Este es un barrido axial en una visualización transabdominal a la semana 23, en la cual pues llaman la atención algunos hallazgos. Lo que inmediatamente nos va a llamar la atención van a ser las calcificaciones que parecen como si fuera escarcha. Ese es el primer hallazgo. Vamos a hacer las mediciones y otra cosa que nos llama la atención es que encontramos una ventriculomegalia bastante discreta, una ventriculomegalia leve en este caso, ¿sí? Pero en el caso de infecciones, las ventriculomegalias tienden a ser en su mayoría menores a 15 milímetros, es decir, que no son frecuentemente ventriculomegalias severas. Tienden a ser bilateral. Siempre recalco que tenemos que revisar el hemisferio proximal al transductor. Aquí me está dando mucha sombra. Entonces, ya vi una ventriculomegalia unilateral, tengo que revisar el otro ventrículo, porque en los casos de infecciones, la mayoría de ellas son bilaterales. Seguimos con el barrido y nos llama otros datos la atención, pues que para las 23 semanas veo muy poco profunda el patrón de sulcación, veo alteraciones o veo estructuras, muchos espacios o aumentado el espacio en la fosa posterior. El tipo de calcificaciones pues va a variar, depende de las infecciones, pueden ser en placa, pueden ser periventriculares, pueden ser aisladas o nodulares. Otro hallazgo, el cual les estaba mencionando en este caso, fue que el patrón de sulcación está disminuido. Definitivamente que para esta semana tengo que ver operculizada la cisura de Silvio y apenas la veo insinuada en esta zona. La biometría craneal me arroja que está por debajo de lo esperado, pero para hacer el diagnóstico de microcefalia, recordar que tiene que ser menos de 3 desviaciones estándar. Seguimos viendo los hallazgos y en los cortes parasagitales, pues se hace mucho más evidente que la dilatación ventricular no es solamente en el atrio. Vemos que es a lo largo de todos los cuernos del ventrículo, como es en este nivel el asta temporal, el asta frontal. Vemos cómo está aumentado el espacio extraaxial, el espacio subaracnoideo. Entonces, vemos que el cráneo está pequeño, está aumentado el espacio extraaxial y está aumentado el espacio intraaxial en el ventrículo. Todo esto, lo único que me queda de opción cuando veo estos hallazgos, pues es básicamente que se perdió parénquima cerebral. Se estuvo perdiendo parénquima cerebral y aquí lo vemos muy adelgazado. Otro dato que vemos en este corte parasagital, pues es, esto ya lo mencioné, vemos que hay sinequias. Voy a parar el video un poco. A ver si me lo permite aquí. Ok. Para que sea un poco más lento, podemos ver en este caso, en esta zona, a este nivel, cómo hay sinequias dentro del sistema ventricular y vemos también cómo el borde ventricular está irregular. Esto puede corresponder y está hiperecogénico, lo cual corresponde a una ventriculitis. Entonces, todo esto son datos de sospecha de infecciones, neuroinfección fetal. Podemos ver que las infecciones también están en esta zona, que es en los ganglios basales, lo cual es muy importante y tienen relación con infecciones en la unión caudotalámica. Puede haber infecciones, aquí todavía no las veo por el tipo de corte, que está parasagital, pero puede haber calcificaciones también infratentoriales. Esta imagen no dinámica es muy importante en este caso porque podemos detectar cómo hay una hiperecogenicidad alrededor del ventrículo. Es un halo
hiperecogénico alrededor del ventrículo. Otra cosa que podemos ver es cómo la superficie, que debería ser lisa, tiene irregularidades, los cuales me hace sospechar de paquigiria y polimicrogiria en algunas regiones, lo cual nos habla de alteraciones del desarrollo cortical y lo cual sería datos de muy mal pronóstico. Los cortes coronales evidencian de una manera muy clara voy a detener el video. Desde los cortes transfrontales, las calcificaciones que principalmente están en la zona periventricular y pueden estar a lo largo de todo el parénquima. Vemos el espacio subaracnoideo aumentado y si seguimos el recorrido hacia atrás, vemos también que es bastante difícil penetrar. Vemos que no son las mejores imágenes porque los huesos están ligeramente imbrincados porque tiene una microcefalia. No hay presión o no hay algo que lo esté estimulando para el crecimiento del cráneo. Entonces, los huesos están cabalgantes y esto hace que sea más difícil hacer la evaluación neurológica en estas semanas avanzadas. Ya hablábamos de las calcificaciones, el espacio subaracnoideo aumentado y esta imagen es para evidenciar este halo hiperecogénico que se puede ver alrededor de los ventrículos. Muy bien, más datos de alteraciones del desarrollo cortical para remarcar esta zona de aquí, como hay una polimicrogiria. Entonces son surcos bastante pequeños y poco profundos que no deberían de estar. El espacio subaracnoideo aumentado. Toda esta lesión parenquimatosa me va a afectar también las comisuras y las medidas del cuerpo calloso definitivamente que van a estar disminuidas a lo esperado para la edad gestacional. Como mencionaba hace un momento, la fosa posterior no queda libre de lesiones y aquí podemos ver cómo hay calcificaciones también. Como podemos seguir observando cómo el cuarto ventrículo se puede ver bastante claro en estas imágenes y en ocasiones vemos presencias de pseudocomunicaciones, persistencia de la bolsa de Blake o megacisterna magna en estos casos de infecciones. En este caso de esta paciente que estamos comentando, bueno, le dimos seguimiento, le informamos del mal pronóstico, le informamos que en este caso no podíamos dar un tratamiento, que la paciente accedió, que había más estudios que pudieran demostrarnos la lesión que tenía este feto y definitivamente aceptó hacerse una resonancia. Todas las pacientes que tenemos aquí en el hospital universitario con lesiones en sistema nervioso pasan a una valoración por radiopediatría. Agradecemos al Departamento de Radiopediatría que siempre colabora con nosotros y tienen bastante experiencia en la evaluación prenatal, que es de los pocos centros que tienen entrenamiento para la evaluación prenatal. Entonces, esta es la misma paciente y observamos este patrón de surcos anormales, vemos la ventriculomegalia, vemos quistes dentro del sistema ventricular, dilatación en el tercer ventrículo. La paciente definitivamente que quiso completar su estudio diagnóstico y se le hizo una amniocentesis y se confirmó la PCR en líquido amniótico, la cual resultó positiva. Como esto fue en el 2018, seguíamos con la situación posterior al Zika, se realizó también valoración de PCR contra el Zika y salió negativo. Entonces, esto es lo que podemos ver o en la parte en donde nosotros podemos participar en el diagnóstico para valorar la presencia y el tipo de anomalías fetales. Por último, la evaluación de laboratorio, pues tenemos que saber o mencionar que en algunos casos las pacientes acceden a realizarse una cordocentesis para valorar carga viral y valorar la cuenta de plaquetas, los cuales cuando encontramos más de 3.000 copias, hablamos de un mal pronóstico y una trombocitopenia fetal menor a 100.000 por milímetro, también hablamos de mal pronóstico.
Entonces, ¿qué hacemos con estos información que ya tenemos hasta el momento? Ya tenemos serologías, tenemos PCR, tenemos neurosonografía, tenemos resonancia magnética nuclear, tenemos demasiada información. ¿Qué vamos a hacer con ello? Bueno, la propuesta de ISUOC de este año pues es que clasifiquemos el pronóstico prenatal como asintomático, como ya mencioné, cuando no vemos ningún hallazgo. Esto lo tengo que poner con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tiene que ser una neurosonografía, tiene que ser una evaluación avanzada del sistema nervioso central, tiene que ser una resonancia que sea valorada por personal entrenado en resonancia prenatal. Entonces, solamente en estos casos y en el caso de que se dio seguimiento hasta el tercer trimestre y no aparecieron datos anormales, puedo considerar esta posibilidad. Y el problema se nos viene cuando sí vemos hallazgos en el ultrasonido. Es bastante difícil clasificar esta parte intermedia. Y lo que propone el ISUOC es que si hay algún hallazgo aislado en el ultrasonido, de preferencia extracraneal, lo puedo considerar como leve o moderado. ¿Qué casos? Intestino hiperecogénico, una ventriculomegalia leve o alguna calcificación aislada. Y un caso severo fue justamente el que les acabo de presentar, y es el que mayormente vamos a encontrar nosotros de manera prenatal, porque la mayoría de las veces el escenario es que ven hallazgos anormales en un ultrasonido. Entonces, este es el que más frecuentemente vamos a encontrar, alteraciones en todos los sistemas, en lesiones craneales y extracraneales, como mencioné, hasta la microcefalia. En el protocolo del Hospital Clinic, ellos hablan un poco más a detalle de los datos de mal pronóstico, que son estos que ya mencioné, y la parte más difícil de definir son los de pronóstico incierto, la ventriculomegalia leve, las calcificaciones aisladas, las sinequias intraventriculares, quistes germinolíticos, vasos hiperecogénicos en los ganglios basales, algún quiste parenquimatoso aislado y en la resonancia un aumento de la captación de la sustancia blanca. Esto es bastante difícil de determinar, lo tenemos que mencionar, y ellos lo mencionan como un pronóstico incierto. Hallazgos fuera del sistema nervioso central son los que les acabo de mencionar. ¿Y qué vamos a hacer, como les mencioné, con todos los hallazgos si nos toca el caso de tener una paciente evaluada completamente con todos estos datos? Bueno, ISUOC propone el caso ideal en el cual llega con una infección fetal confirmada, que ya dijimos que tiene que ser con una PCR para citomegalovirus positiva. En estos casos ya hay una infección fetal confirmada. ¿Qué se debe de hacer? Nosotros tenemos que realizar una neurosonografía avanzada cada 2 a 4 semanas. Una resonancia magnética nuclear, idealmente después de la semana 32, en el tercer trimestre, porque la resonancia magnética nuclear es mucho más sensible que el ultrasonido para detectar alteraciones del desarrollo cortical. Si la paciente accede, debemos de realizar una carga viral con una cordocentesis para tratar de estratificar con todos estos datos a nuestra paciente, como lo habíamos mencionado. Si el caso es asintomático, pues lo que sugiere ISUOC es que se puede dar manejo expectante, vigilar al nacimiento, evaluar al recién nacido y a la placenta, y específicamente una valoración por todo el equipo multidisciplinario neonatal, oftalmología, otorrinolaringología, neuropediatría, para valorar el inicio de infectología pediátrica para hacer un inicio del tratamiento postnatal. ¿Qué pasa en los casos leves o moderados? Definitivamente que este protocolo es el que propone ISUOC. Sin embargo, nosotros no se ajusta a nuestra población debido a que tenemos que valorar el tratamiento inútero, y como mencionaré en un momento, el tratamiento inútero hasta el momento está recomendado solo para protocolos de investigación. Y en los casos severos tampoco se ajusta, al menos no a la población que tenemos nosotros en el norte del país, porque en los casos severos ellos recomiendan interrupción del embarazo, la cual legalmente no la podemos realizar nosotros en Nuevo León, y lo único que acabamos haciendo es atender el nacimiento y hacer una valoración placentaria.
No voy a hablar mucho de tratamiento. Nosotros nos apoyamos con infectología pediátrica, infectología de adultos en casos de que hagamos un diagnóstico, pero lo que tenemos que mencionar es que con fines de investigación está la inmunoglobulina hiperinmune endovenosa, la cual está descrito inicialmente que disminuía la transmisión vertical y las secuelas neurológicas, pero se recomienda solo en un contexto de investigación. El valaciclovir también se maneja solo en contextos de investigación y el ganciclovir y el valganciclovir están contraindicados en el embarazo. Entonces, por el momento, si no es por cuestión de investigación, no estamos haciendo un tratamiento prenatal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este diagnóstico? Al final de cuentas, nos da herramientas para informar a los padres, nos da información. Nosotros aquí en el norte de México estamos cerca de la frontera con Estados Unidos, donde se llegan a ver estos hallazgos y se les da la información, la libertad, que en otro país, en Estados Unidos, sí es posible una interrupción del embarazo. Entonces, los escenarios, como los mencioné, lo más común es que sea una paciente de bajo riesgo, sin ningún diagnóstico, que no tenga sospecha previa y el ultrasonido nos puede hacer la sospecha. Y el escenario 2, la paciente ya viene con el diagnóstico y tenemos que tratar de determinar si tiene una afección cerebral para hablar de extensión y pronóstico. Por último, quiero poner un segundo caso clínico. Este caso clínico lo vimos hace algunas semanas aquí en el hospital universitario, en una paciente femenina de 30 años, segundo embarazo, un ultrasonido del primer trimestre normal, y ella refería algo que podíamos poner en duda, un malestar general, mialgias, vómitos, aproximadamente en el primer trimestre se recuperó de manera espontánea. Muy bien. ¿Qué sucedió? Como seguramente sucede en todas las poblaciones de México, la paciente a veces no da seguimiento. La cuestión de la pandemia hizo que muchas pacientes no hicieran un seguimiento también adecuado y encontramos que para el tercer trimestre veíamos unas alteraciones como las que hemos estado mencionando, una megacisterna magna, una ventriculomegalia en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo. En los cortes, voy a correr un poco este video, lo que le mencionaba hace un momento, que puede haber, están más discretos, pero hay unas calcificaciones en los ganglios basales o en los tálamos y podemos ver también, evidenciar cómo el cuerpo calloso está bastante adelgazado y podemos ver dilatación en el tercer ventrículo y vemos también cómo hay estos vasos que nos hablan de una lesión lenticuloestriada. La placenta definitivamente que vimos estaba aumentada en espesor, el líquido amniótico estaba disminuido, había derrame pericárdico, había alteraciones intracraneales y extracraneales, y esto nos sucede bastante después de haber presentado las curvas. Pues vemos que es una paciente que al principio estaba sin hallazgos, llega y en el tercer trimestre tiene unas IgG positivas y unas IgM negativas. No sabemos cómo acomodarla en cuanto al diagnóstico. Se le propone amniocentesis, pero la paciente no accede, no acepta el procedimiento, y esto fue lo que obtuvimos en los hallazgos neonatales. No sé si ustedes han tenido la experiencia de ver previamente estos hallazgos, pero para mí fueron bastante sorprendentes, que es el Blueberry Muffin Syndrome, que es cuando hay anemia fetal y empiezan los centros hematopoyéticos extramedulares, como es la piel, a formar centros hematopoyéticos. Entonces, se ve estas imágenes que están aquí en todo el cuerpo, son máculas, pápulas, y representan hematopoiesis extramedular. Este bebé nació hace aproximadamente unas 3 semanas en nuestro hospital, presentaba anemia, trombocitopenia y falla orgánica múltiple, y el desenlace pues es el que ya todos se imaginarán, una muerte perinatal. Como parte de la revisión pues, del Blueberry Muffin Syndrome, no es exclusivo de las infecciones por citomegalovirus ni por infecciones de Storch. Puede estar en tumores, en trastornos sanguíneos. Y por último, quiero concluir
que les presenté imágenes donde hay muchas imágenes de lesiones y daños. Tenemos que entender que si el ultrasonido está normal, no necesariamente significa, en el eco anatómico no significa necesariamente que no hay daños. Recordar sus mensajes para llevar a casa es que las lesiones pueden aparecer de manera tardía, que una ecografía normal no excluye el daño posterior. Frecuentemente las infecciones intrauterinas son progresivas y vamos a tener mayor oportunidad de diagnosticarlas en el tercer trimestre. Por eso nosotros insistimos en que el ultrasonido del tercer trimestre también sea parte de la rutina de los tamizajes. Otros puntos claves para llevar a casa, que puede haber infección intrauterina sin haber lesión, y que siempre que veamos lesiones en el sistema nervioso central, el pronóstico tenemos que pensar que puede ser desfavorable. Aunque no veamos lesiones, hallazgos sonográficos, pueden presentar tardíamente sordera, y el diagnóstico para infección fetal siempre se hace por PCR. Las lesiones en el ultrasonido no son específicas ni exclusivas de un padecimiento. Es decir, al ver las imágenes que vimos nosotros, no podemos decir que sea un toxoplasma, un citomegalovirus, un Zika. Tenemos que hacer estudios para confirmarlo. El seguimiento no termina en el nacimiento. El seguimiento muy importante es postnatal, y para recalcar que el cuándo ocurre la infección es tan importante por cuál es el agente. En el primer trimestre hay menor riesgo de transmisión y mayor riesgo de secuela. En el tercer trimestre hay mayor riesgo de transmisión, pero menor riesgo de secuela. Eso es todo lo que tenía preparado para compartir con ustedes. Estoy abierto a cualquier aclaración, cualquier duda que quieran. Muchas gracias, doctor Iván. Excelente ponencia, excelente presentación. Y quiero aprovechar para felicitarlo y para darle la bienvenida al doctor Raigan Martínez. Ray, ¿andas por ahí? El director, digo, el presidente de Saludos, mi Ray. Research Network. Ray, bienvenido. No, hombre, pues qué excelente. Gracias, doctora. La verdad es que una charla fenomenal. Todo perfectamente bien acomodado, resumido. Yo nunca había escuchado esto del Blueberry Muffin Syndrome y la verdad es que me pareció, no sé, yo hasta quiero volverla a repetir porque hay cosas muy buenas que de la charla, y este último tal es que Iván publicó, de veras, la verdad estoy impresionado. Iván, qué felicidad, la verdad, qué buen trabajo, y ya se ve que dominan ya esto de la neurosonografía. Muchas gracias, Ray. Y lo que comentaba durante la presentación, que es ahí donde tú vas a poder aportar mucho, que nos faltan muchos datos en nuestro país. Estamos dispuestos aquí en el norte para que nos organices para captar toda la información en los datos y participar en estudios multicéntricos. Sí, no, pues ya sabes que somos amigos, somos parte todos de un mismo grupo que intentamos mejorar un poquito la salud perinatal, y pues siempre han estado considerados absolutamente todo lo que hacemos. Pues tengo una pregunta, doctor Iván, una pregunta anónima. Ya lo mencionó, pero me comentan si sería prudente hacer un tamiz para CMV en toda paciente embarazada. Definitivamente que yo considero que eso sería lo ideal, que tuviéramos esta información, que tuviéramos más datos. Hay países que lo tienen como su protocolo. Definitivamente creo que nos ayudaría bastante. Ray, tú que has tenido la oportunidad de estar más recientemente en Europa, no sé si quieras ahondar algo más al respecto, pero a mí me gustaría que en México pudiera ser posible esto. Sí, fíjate que lo platicamos con los franceses, y ellos, bueno, lo hacían porque ellos creen en el valaciclovir, y ahorita voy a decir un poquito de eso. Y decíamos, bueno, ¿para qué tamizamos si no tenemos un tratamiento, no? O sea, decirte, bueno, tiene SMV positivo y al rato te va a hacer un apneo y sale positivo después de las 20 semanas. Pero pues, ¿qué te hacemos, no? Pero se publicó este mes, no.
Sí, octubre se publicó el primer estudio clínico grande aleatorizado hecho en Israel, donde encontraron que en la infección primaria por CMV el valaciclovir disminuye la transmisión vertical. Entonces, ya a hoy ya podemos discutirlo y creo que ya se justificaría hacer un tamizaje, un TORCH al principio del embarazo y decir, mira, usted es positiva, va a empezar a tomar valaciclovir 2 gramos cada 8 o 6 horas y de ahí vamos a hacerle su amniocentesis y esperamos que se reduzca la transmisión vertical. Muy bien, pues ojalá y sea posible, ¿verdad? Y como dice el doctor Iván, pues tenemos, como siempre, mucho trabajo por hacer. Ya lo mencionó el doctor, todos lo sabemos, o sea, el citomegalovirus es frecuente, tiene mucha frecuencia y lamentablemente cuando vemos todos los hallazgos, pues ya son sonográficos, son irreversibles, ¿no? Ya nomás es que no vayan evolucionando a más deterioro neurológico y auditivo. No sé si déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Sí. A ver, permítame, doctor Iván. ¿Dónde, doctor? Tratamiento con pacientes. Ya lo acabo de decir. La doctora Carrillo pregunta, ¿cuál es el esquema de tratamiento en pacientes con CMV antes del embarazo? Bueno, sí, bastante difícil lo que acabamos de mencionar. Sí, definitivamente que estamos en este momento valorando, sí que no hay algo todavía en nuestro país que podamos hacer de manera terapéutica. Sí, lo que mencionaba hace un momento, pues eran las dosis que ya mencionamos hace un momento, se la repito, permítanme, no hay algo todavía en nuestro país que podamos hacer de manera terapéutica. Lo que mencionaba hace un momento, pues eran las dosis que ya mencionamos. Sí. El valaciclovir, como mencionó el RAI, 2 gramos cada 6 horas vía oral. Esto se dificulta ya que son aproximadamente 16 tabletas al día. Sin embargo, pues es lo que está descrito en protocolos de investigación. Como mencionó bien Raigam, esto es en otros países. Esperamos pronto pues ingresarlo en nuestro país también. Ok, pues también preguntan, pero yo creo ya dependiendo el medio, si la PCR de líquido amniótico está disponible pues supongo que en Monterrey está disponible, en México también, ¿verdad, Ray? Aquí en Guadalajara también. Supongo que pues sí. Yo tuve una paciente ya con infección primaria, ya le di valaciclovir. Tendrá ahorita como 21 semanas, solo no quiso la amniocentesis. Yo le dije, bueno, no es pronóstico, no es tanto pronóstico y seguimiento, ¿no? Cambia por completo. Le dije, no es tanto que vayas a interrumpir o no, pero fue cosa de ella. Así, acá en Monterrey no tenemos alguna dificultad en caso de PCR en líquido amniótico, definitivamente que sí está disponible. Sí, pues hay muchas felicitaciones, doctor, para usted, doctor Iván, excelente conferencia de todo el país. Tenemos también saludos desde Perú, de Ecuador, de varios países, y la verdad todos estamos muy contentos con su plática tan didáctica, con toda la concientización que podemos hacer sobre esta enfermedad, que a mí la verdad me preocupa mucho. Es por la frecuencia, pero como dice Ray, si ya existe un tratamiento, pues ojalá posteriormente se pueda incluir en el tamizaje de todas las embarazadas. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, no veo, no sé si tiene algún otro comentario, doctor Iván, o tú, doctor Raidan, presidente de Iberoamerican Research. Nada de carrilla. No, ¿cómo crees, Ray? ¿Cómo crees? No.
Ay, sí, me está diciendo director, perdón, es presidente, me equivoqué. Sí, fíjate, Iván, nosotros que allá en Barcelona, pues les hacemos la neuro y realmente solo estaba indicado investigar a futuro en caso de que encontramos alguna lesión, pero igualmente las lesiones no eran tan comunes y algunas lesiones, por ejemplo, veticular severo, cosas así, nos pueden ser sugestivas, ¿no? De algún problema de CMV que prácticamente estamos detectando ya cuando ya pasaba todo. Aunque si bien dice, creo que Ipsville que ya hay daño desde muy, muy, muy temprano en la transmisión vertical y que pues eso prácticamente no lo podemos evitar. La verdad es que no sé el panorama, tú cómo lo veas de aquí a futuro y si vamos a lograr un tamizaje universal de CMV y un tratamiento, algún otro fármaco, no sé, la verdad es que... Sinceramente, sí, el panorama o el optimismo está hacia el futuro porque el presente no es nada optimista. En el presente, los casos que nos toca ver, que es ya porque hay lesiones, son muy, muy graves. El panorama es muy sombrío en la actualidad porque estamos llegando tarde, porque no estamos tamizando, porque no estamos haciendo tratamiento en la gran mayoría de las pacientes. Entonces, sinceramente, cuando hablamos de citomegalovirus es hablar de un tema bastante trágico actualmente en nuestro país. Entonces, la esperanza está depositada en el futuro, en los tratamientos y en las técnicas diagnósticas, en el tamizaje, porque el panorama actual es bastante sombrío, como fueron los dos casos que presenté que les digo, uno fue de hace algunas semanas reciente y bastante sorprendente, impactante, cuando ya no hay nada que hacer. Y pues eso es trágico y es bastante triste. Allá en Monterrey, perdón, cuando Sí. si bueno, ustedes son un grupo consolidado y reconocido a nivel nacional e internacional, ¿qué hace cuando tiene, por ejemplo, 20 semanas, 21, hace una PCR, es negativa versus positiva? Por ejemplo, aquellos que son negativos, ¿les cambian el seguimiento? Pues supongo que el positivo sí le hacen resonancia y todo, ¿no? Exacto. La cuestión o el problema es cuando sale negativo. Sí, esa es lo que nos deja bastante complicación. Entonces tendremos que seguir con vigilancia de neurosonografía, que es lo que tenemos a la mano, es lo que tenemos a la mano como instrumento. Y el factor económico siempre será una gran limitante. Hacer una segunda punción, no hemos tenido el caso. Sé que hay descripciones donde hacen una segunda punción. Nosotros no hemos tenido esa situación. Ok. Oye, y en caso de que la gente allá en el norte del país que nos escucha, todas las zonas aledañas, en caso de que tengan una paciente así y requieran una vigilancia por neurosonografía especializada, ¿dónde te podemos encontrar? ¿O dónde podemos mandarte pacientes? Muy bien, bueno, yo estoy en Monterrey, en el Hospital Universitario, sí, estoy con el grupo de amigos de medicina perinatal, que tenemos ese nombre, medicina perinatal, alta especialidad en redes, pueden obtener nuestros datos también en el Iberoamerican Research Network, ahí estamos nosotros también participando en conjunto en el país, entonces, y ya pasé mi correo también, para cualquier apoyo que podamos hacer a las personas del norte del país y cualquier persona que está dentro de la República. Cualquier cosa que podamos aportar, siempre lo haremos con mucho gusto. Gracias, doctor Iván. Desde aquí nos quedamos con sus datos. Quien no lo tenga, no lo puede solicitar y con gusto se los proporcionamos aquí en el Colegio de Jalisco. Claro, y los datos, si no que me busquen, todos tienen los datos de Raigam en todo el país, estoy seguro. Es todo un líder en redes sociales y en todo, entonces también le preguntan por mí a él y él los va a contactar, él va a pasar. Traigan, no es un líder aquí en México, en Europa, en Latinoamérica. Claro, soy líder en mi casa. Es un líder en el grupo y en todo también. Sí. Mi casa ni me pela. Pues. No. Doctor Iván, de parte del colegio, muchas gracias. Ya los invito a Guadalajara, espero algún día puedan estar aquí antes del congreso del año que entra. No, espero tengan la oportunidad, son bienvenidos. Traigan, ya sabes que tú también eres bienvenido a Guadalajara. Y no me queda más que agradecerles e invitarlos a todos a que hayan registrado la asistencia,
e invitarlos a todos al curso que tendremos este próximo viernes y sábado sobre parto pretérmino en este mes de noviembre, que se celebró el Día Mundial del Prematuro. Felicidades, doctor Iván. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias por su disposición. Gracias por haber estado con nosotros. Y pues gracias al presidente Reagan. Muchas gracias, Reagan. No, Iván, bueno. Estamos en comunicación. Buenas noches. Nos vemos, los espero el viernes en el curso. Hasta luego. Salud. Gracias a todos. Hasta luego.